Buenas noches a todos. Yo antes de comenzar con el tema de la herencia, no puedo hacerlo sin antes agradecer muy especialmente a esta Casa de Estudios, al Congreso de la República, hacer un saludo de todo corazón y con el mayor cariño a la doctora Rosario Sacieta, que es una extraordinaria mujer profesional y congresista, de veras que tiene una sensibilidad social que pocas veces se hizo. Mi mayor agradecimiento, y es realmente un honor poder compartir esta mesa contigo, querido. Mil gracias. Y con ustedes, gracias. Bueno, el tema de la herencia es muy amplio y en las universidades demora meses en poder abarcarlo de forma completa. Vamos a hacer unos temitas salpicados sobre la base de las cosas que normalmente mis clientes me consultan en la notaría. En el tema de la herencia, lo básico que uno tiene que saber es que desde que la persona fallece se transmiten los derechos, bienes y obligaciones de la persona. Esto es, muere el papá, muere la mamá, todos los bienes, derechos, también obligaciones, ojo, se transmiten a los herederos. Las deudas, pero no se asusten, porque las deudas hasta el límite de lo que contiene la herencia. Esto es, mis bienes personales no van a responder por las deudas, todos, bueno, casi. Mis bienes personales no van a responder por las deudas del causante. El causante, ¿quién es? La persona que ha fallecido, el papá, la mamá, el esposo, etc. Ahora, producida la muerte de la persona luego de todo este evento tan triste, los herederos, ¿qué hacemos? Nos miramos las caras y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Mi papá no me dijo si hizo testamento, no tengo ni idea de qué hacer. Entonces, acá hay dos caminos. Nosotros no solamente nos convertimos en propietarios de los bienes que ha dejado el causante, le hace el papá, la mamá, el que ha fallecido, a ese le llamamos el causante. Con el hecho de la muerte ya somos propietarios, pero ojo, eso no basta, eso no es suficiente. O sea, no basta con decir, mi papá ya falleció y ahora esta casa es mía y yo puedo venderla. Tenemos que hacer un pasito más, y ese pasito más es conseguir una figura que se llama título de heredero, que es bien facilita de entender. El título de heredero es el documento de donde emana el derecho, con el que yo compruebo que soy la heredera. O sea, no basta con que yo tenga la partida de defunción y que tenga mi partida de nacimiento y que diga, no, este es mi papá, se murió y ya soy dueña. Muy bien, pero me falta algo. Ese título de heredero se traduce en dos caminos. Si el papá o la mamá, que vamos a hablar del papá y la mamá un poco para ser más gráficos, falleció e hizo testamento, el testamento, ese es el título de heredero porque es el documento con el que yo voy a comprobar que soy heredera. Es como el título de propiedad, una cosa por el estilo. Y si no hizo testamento, pues tengo que ir a un proceso de sucesión intestada. Dos caminos, o hizo testamento o me voy a un proceso de sucesión intestada, que era aquel que antes escuchábamos que se llamaba declaratoria de herederos. ¿Se acuerdan? La declaratoria de herederos, que es lo mismo que la sucesión intestada, cambiaron el nombre. Declaratoria de herederos, sucesión intestada, lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo averiguo si el fallecido otorgó testamento? Me voy a registros públicos y saco un certificado negativo de otorgamiento de testamento, que me lo dan al día siguiente y cuesta 8 soles. El registro me va a informar si es que el que murió, el papá por decir, hizo el testamento. En el caso de que la respuesta sea positiva y hubiera hecho el testamento, el registro me va a decir quién fue el notario y me va a decir en qué fecha se otorgó. Con eso yo busco al notario y voy a ir con la partida de defunción del causante y con las demás partidas que sean necesarias, por ejemplo la partida de nacimiento, para demostrar que tengo interés en el tema. Voy al notario, el notario hace la búsqueda en su registro
efectivamente encuentra el testamento y va a hacer un trámite adicional que se llama ampliación del testamento, que no es otra cosa que tocarle la puerta al registro público y decirle: el señor Perico Pérez, que hizo testamento ante mí, ya se murió y he comprobado que se ha muerto. ¿Con qué? Con la partida de defunción. Ojo, ojo, cuando un familiar fallece uno tiene que pensar en todo, lamentablemente, y las partidas de defunción tienen que estar bien asentadas, porque a veces va alguien de la desesperación a asentar la muerte de la persona y ponen malos nombres, ponen un nombre, se les olvida el otro, escriben malos apellidos y ahí vienen los problemas, porque hay que ir a otro trámite que es de rectificación de partida. Entonces aquí ya tenemos una primera conclusión, Sofía. 1, que no debemos dejar a nuestros hijos problemas y que sería muy conveniente hacer testamentos. Ay, doctora, qué horrible, me está mandando una maligna. No, hay que hacer el testamento para no tener problemas. Porque si hemos sido tan ordenados en el municipio de Jesús María pagamos nuestro arbitrio, ¿no? Nuestro autovalúo, ¿sí? ¿Por qué vamos a dejar un arroz con mango a los herederos? Llega un momento, doctora, que si cuando no hay testamento, cuando no se va a una notaría, 9 hermanos se pelean por 60 metros cuadrados. Y eso, olvídate, Romeo y Julieta es un chacal. Entonces, recuerden que si no se hace el testamento, lo que prima es el Código Civil, que luego me va a explicar a la doctora Odre. Ya, ahora sí me cae. Bueno, entonces, recuerden eso, lamentablemente en esos momentos tan tristes uno también tiene que pensar, hay que asentar bien la partida con el nombre correspondiente, así nos evitamos tener que hacer un gasto adicional con el sufrimiento de tener que estar esperando el plazo y poder hacer que los bienes del causante, es decir, de la persona que falleció, de una vez aparezcan a nombre de uno y de repente venderlos, repartirse no sé, las casas, los departamentos o lo que hubiere, mucho o poco, pero a lo que nosotros tenemos derecho a la herencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Y entre paréntesis, ahora que la doctora lo menciona, ¿no? Esta es una forma de no dejar problemas y es un comentario muy acertado que luego lo vamos a ampliar, porque lamentablemente cuando hay que pasar a una sucesión intestada, cuando no hay testamento, sucesión intestada no hay testamento, ahí vienen los problemas de las partidas de nacimiento, de defunción y todo lo demás, y cuesta un montón de plata. Sigamos. Estábamos en el caso A, hay testamento. Un pequeño paréntesis muy importante. La doctora me comenta, ¿qué pasa si tengo más de 80 años y quiero hacer testamento? Normalmente los notarios solemos pedir certificados médicos. El notario tiene como facultad verificar la capacidad de la persona, o sea, que esté en su sano juicio y que pueda decir: yo quiero hacer esto, sin soportar ningún tipo de presión, y que pueda decidir sola la persona. Pero conforme pasan los años, lamentablemente a veces las facultades se pierden. El notario tiene la facultad de hacer todas las entrevistas que estime pertinentes a solas con el testador, para que, sobre todo si es una persona muy mayor, detectar si su voluntad es libre, si realmente quiere hacer testamento, si no lo están obligando y qué cosa quiere poner en el testamento. Porque muchas veces van viejitos pues acompañados de la tía o del hijo, del hijo que no es muy trabajador, que ya le echó el ojo a algo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una labor de protección. Pero a la vez que uno hace una labor de protección con estas personas mayores, a la par tampoco somos tontos, ¿no? Porque hay mejor que curarse en salud, y no solamente está la evaluación del notario, no solamente esa, sino además se pide un certificado médico. ¿Qué pido yo? Yo pido un certificado médico psiquiátrico, porque el psiquiatra es el profesional de la especialidad llamado a ver si la persona está en uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Efectivamente, como anota la doctora, una persona puede estar en silla de ruedas, mutilada, de repente le falta un brazo, pero si del cerebro está bien no hay ningún problema.